carnitas. Qué rico. Ay, qué rico. Buenas noches, hermanos. Ya se cerró aquí esta cosa. Ya está. Bueno, qué gusto poder por primera vez dirigirme a todos ustedes en este ministerio. Gracias a Dios ya habíamos estado compartiendo algunos estudios en este lugar y en algunas otras congregaciones, pero la verdad es que cuando el pastor Yoshi me invitó a participar como cada uno de ustedes en este ministerio, tanto como para formar parte, como para empezar a ser algo responsable de una mesa o del grupo que a mí me tocaba, pues yo le contesté que con todo gusto, que era un privilegio, ¿no? Siempre va a ser un privilegio estar al frente de personas hambrientas y sedientas por la palabra de Dios y muchísimo más, de personas que verdaderamente estén dedicando su vida en búsqueda de la verdad, en búsqueda del Señor Jesús, en búsqueda de su rostro y de todas las bendiciones que Él nos da. Entonces, gracias por la oportunidad, pastor, gracias a Dios. Y yo quiero compartirles un tema brevemente. Qué bueno que pone el pastor su grabadora, porque creo que nos va a edificar a todos. Yo quiero confesarles algo. Estuve orando durante la semana, pues para saber exactamente qué compartir a cada uno de ustedes. Para mí siempre es bien importante preguntarle a Dios qué les quiere decir y no qué es lo que uno sabe y les quiere compartir acerca de un tema. Siempre es más importante en todos los aspectos escuchar la voz de Dios. Y esta noche pues no va a ser la excepción. Yo creo que va a ser algo que a todos nos va a edificar. Nosotros hemos estado viendo una serie acerca del liderazgo y esta serie pues nos ha confrontado mucho tanto a los que estamos a cargo de algún grupo como a los que están perteneciendo a cada una de las mesas. No me dejarán mentir, ¿no? Cada miércoles las preguntas que el pastor nos hace para debatirlas en nuestra mesa o aportar lo que nosotros tenemos, pues nos lleva cada vez más a conocer nuestra posición y dónde estamos parados en nuestra vida espiritual. Y esta noche pues no será la excepción. Traigo un tema de parte de Dios que se llama la iniciativa de un líder, para quienes gusten apuntar. Yo voy a tratar de leer la mayor parte de los versículos para aprovechar el tiempo. Tenemos poco tiempo, pero vamos a ver tres aspectos que son fundamentales para que un líder sea un líder integral, para que un líder sea un líder completo. Y de todas las que hemos estado viendo, hay una que es fundamental y es justamente la de la iniciativa. Quiero iniciar con una frase del pastor John MacArthur que dice así: un gran hombre tiene que estar en el lugar preciso. ¿Qué tiene que ver esto con la iniciativa de un líder? Cuando nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, empezamos a formarnos como líderes o estamos en algún liderato ya tanto en nuestro trabajo, en nuestra familia, en este grupo o en todas las áreas de nuestra vida, cuando nosotros empezamos a formarnos como futuros líderes o ya somos parte de un liderazgo, nosotros debemos de entender que ese liderazgo nos fue otorgado por la gracia de Dios porque estábamos en el lugar y en el momento y en nuestra vida espiritual correctos. Es decir, Dios no se equivoca jamás cuando pone a las autoridades, como bien dice su escritura. Dios no se equivoca jamás cuando hace llamados a los que muchas veces nosotros hacemos oídos sordos. Pero cuando nosotros recibimos un llamado de parte de Dios para hacer cualquier cosa dentro de su reino, nosotros estamos en un lugar preciso y en una posición privilegiada. Sin embargo, esto no solamente termina ahí. Esto, por supuesto, a todos nosotros nos genera un gran compromiso, nos genera algo que nosotros debemos de tomar muy en serio. No solamente es un paso por una sociedad cristiana, no solamente es el ir y venir de allá para acá en ministerios, o en lecturas, o en estudios, o en devocionales, o en compras y de playeras o de CDs. No solamente es vivir una sociedad cristiana, es verdaderamente vivir una vida espiritual total y completa. Nosotros siempre hemos dado gracias a Dios porque nos ha otorgado un lugar maravilloso para aprender de su palabra, que es un lugar maravilloso donde podamos honrarle, donde podemos bendecir su nombre, donde hemos recibido alimento espiritual en gran manera y con una verdad absoluta. Yo he tenido la fortuna de compartir con muchas personas y les he dicho, ¿saben? Vida Nueva es una universidad, ¿no? Una universidad en todos los aspectos, o sea, tanto en la doctrina como en
en visión, como en obra. Yo no fui, hay un video por ahí. Qué raro. Te reprendo, espíritu de pianista desafinado. Entonces, para no perdernos y seguir un poco más adelante, yo quiero que primero entendamos que nosotros, formándonos en estas mesas, en estos lugares como líderes, tenemos un gran compromiso porque nos hemos encontrado, por la misericordia de Dios, en el lugar correcto. Segunda de Timoteo 4:3, no lo busques, te lo voy a leer. Dice, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Miren, la proliferación de iglesias cristianas, la proliferación de congregaciones en el Valle de Toluca, en Metepec, quizá en todo el mundo, ojalá fuera por la multitudinaria demanda de congregantes, ojalá fuera porque el cuerpo de Cristo estuviera creciendo de una manera exponencial, pero muchas veces es porque hay algo que a lo mejor a las personas que se congregan o a los líderes o a los pastores pues no les acomoda y les empieza a dar como incomodidad y les empieza a dar como opiniones propias, opiniones personales que van en contra de las enseñanzas del lugar en donde se congregan. Y entonces deciden que son llamados por el Señor a abrir diferentes obras, a abrir diferentes congregaciones, a abrir diferentes estudios que solamente van a apapachar a la gente conforme a lo que a ellos les conviene. Esto es lo que nos enseña Pablo en la carta a Timoteo. Y tristemente no hay una voz que se levante y que diga, oye, eso no es así. No hay quien tome una iniciativa y diga, la proliferación de congregaciones no es por el cúmulo de congregantes o la demanda de congregantes y la falta de lugares, sino por la división de opiniones y la división de propósitos dentro de una congregación. Y cuando algo en las Escrituras a nosotros nos confronta y nos deja incómodos en el lugar en donde estamos, lo primero que queremos hacer es irnos. Lo primero que queremos hacer es abrir nuestra propia obra para que ahí nadie nos diga nada ni nos incomode. Lo primero que quieren hacer muchos pseudo líderes es tomar una iniciativa equivocada que solamente va a acarrear maldición y va a acarrear malos tratos espirituales con las personas que lo sigan. Y aquí es donde los líderes deben de tomar primeramente y en muchos aspectos, pero vamos a abordar este en particular, la iniciativa de decir no. La iniciativa de guiar a las personas a las que están liderando por el camino correcto, por el camino de la verdad. Aunque sea difícil, aunque les duela, aunque les caiga gordo. Finalmente no somos nosotros los que tenemos la mejor opinión, sino las santas escrituras que son la palabra de Dios. Y como líderes debemos de tener justamente esa iniciativa. Cada uno de los que tenemos la bendición de liderar estos grupos, los que están bajo nuestro liderazgo, que se están formando como líderes, tienen que tener esa característica esencial. No puede haber un liderazgo sin iniciativa. No puede haber líderes en esta congregación como nuestros 3 pastores si no tienen ideas que innoven nuestra vida espiritual. No porque se requiera un desaburrimiento o se requiera un falso convencimiento o un entretenimiento para acercarse a Dios, sino porque la iniciativa que Dios pone en el corazón de cada líder va conforme a los propósitos y el camino del reino de los cielos en el lugar en donde correctamente el Señor nos puso a cada uno de nosotros. La iniciativa es fundamental, pero se requiere valor para tenerla. Se requiere fortaleza espiritual, porque toda idea, así como la tuvo cada uno de los apóstoles, como los tuvieron los grandes líderes de la iglesia, como los tuvieron el mismo Juan Bautista, por supuesto que Jesucristo, el mismo Dios en crear planes y tomar iniciativas para salvar a su propia creación, tomar planes y crear iniciativas y llevarlas a cabo para la predicación del Evangelio, en ese momento y de esa manera se iba a recibir una contraparte, se iba a recibir oposición. Entonces, la iniciativa forzosamente va a traer incomodidad en muchos aspectos, pero eso no quiere decir que la iniciativa y el plan que se pretende ejercer dentro de los caminos de Dios sean equivocados. Quizá van a estropear un poco nuestros planes, quizá nos van a
a confrontar un poco en cuanto a nuestros deseos, en cuanto a nuestros anhelos. Pero si vemos el panorama completo, la pintura completa, nos vamos a dar cuenta que el autor de todo esto tiene una razón en específico. Y que eso que puso en tu corazón para que tú inicies un cambio, una predicación del Evangelio, un cambio de actitud en tu mesa, un cambio de actitud en tu grupo, un cambio de actitud en tu familia, esa iniciativa que tú tienes viene de parte del Señor y tienes que ser valiente y tienes que tener características específicas para contrarrestar la oposición. Los fariseos, los escribas, todos los conocedores de la ley, todos los grandes pensadores incluso de la historia, han tenido que incomodarse de una manera terriblemente fuerte porque no están de acuerdo con las nuevas ideas. ¿Me estás hablando de innovar el Evangelio? ¿Me estás hablando de innovar las predicaciones? ¿Me estás hablando de innovar la manera en cómo se expone la verdad? No es así. La verdad es tan suficiente y la palabra de Dios es tan suficiente y tan adaptable a todo tiempo, a toda persona y a toda circunstancia, que no necesita una iniciativa hueca, no necesita una iniciativa falsa, ni una iniciativa atractiva que no confronte la incomodidad de las personas. No es así. Sin embargo, quienes están guardando celosamente su comportamiento delante de Dios, guardando celosamente la palabra de Dios, que se evite tergiversar, que se evite... Esas personas que están celosamente como los fariseos, guardando algo que ellos no viven, guardando algo que ellos no permiten que se proclame, guardando algo que ellos simple y sencillamente hacen un estorbo para que esto explote, y como líderes tomando iniciativas que puedan alcanzar a los inconversos, tomando iniciativas que puedan alcanzar a las colonias, que puedan alcanzar a nuestra propia familia y que por sobre todas las cosas transformen nuestra vida espiritual. Esa oposición de las personas tiene que ser vencida y debemos de ser valientes y tomar esa iniciativa. Yo les compartía en la mesa, no me van a dejar mentir, creo que cada semana les digo, nuestro carácter como líderes, nuestro carácter como hombres, todo eso va a surgir adelante después de que nosotros mismos nos confrontemos con las Escrituras del Señor. Porque podemos estar delante de una mesa, podemos estar al frente de una congregación, podemos estar al frente de muchos ministerios, pero si no nos confrontamos nosotros mismos y tenemos la iniciativa de transformar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y a las Escrituras, nos estamos engañando. Estamos haciendo una predicación absolutamente falsa del Evangelio. Había una persona que decía, cuando quieres predicar el Evangelio, no hables, compórtate como es debido. ¿Qué hablar? Todos. Pero vivir lo que se predica, pocos. Y si la cabeza, tu líder, no vive lo que predica, no hay manera de tomar ejemplo. Y entonces esas son las personas que van a poner oposición. Un líder tiene que tomar la iniciativa primero de examinar su propia vida, examinar su corazón en la intimidad con el Espíritu Santo y confrontarse a sí mismo para corregir todo lo que está mal. Ahí, en esa iniciativa que es la más difícil, es cuando vamos a tener nosotros las armas suficientes para que aquellas personas a las que estamos liderando no se opongan a lo que nosotros estamos queriendo hacer. La visión de un líder tiene que ser conectada forzosamente al Espíritu Santo de Dios. No podemos solamente tener nosotros opiniones de cómo hacer mejor las cosas. No le vamos a dar consejos a Dios. No le podemos dar consejos al Espíritu Santo. No le podemos decir de qué manera hacer mejor las cosas. Si nosotros en ese momento ponemos nuestra voluntad, ponemos nuestro corazón, tomamos la iniciativa de ser transformados, nuestro liderazgo va a ser respaldado por el Señor. Miren, los religiosos y las religiones normalmente no aceptan el poder de la gracia ni de la misericordia de Dios. Todo lo que saben y conocen de Dios quieren encerrarlo en un tupperware, en una lata. Todo lo que quieren ellos proclamar de Dios, celosamente lo guardan en una maleta o en una mochila.
pensando que la inmensidad de la misericordia de Dios y su gracia y los dones que nos ha dado a cada uno de nosotros pueden ser limitados. Cuando las personas hacen eso, repito, tiene que haber alguien que levante la voz y que diga, no es así. Nosotros no podemos encerrar a Dios en nuestra propia opinión. Nosotros debemos de ser suficientemente valientes, líderes genuinos, para que la inmensidad de Dios y la explosión de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas contagie a todos los demás. Y debemos de identificar, por supuesto, y este punto lo quiero dejar bien en claro para todos los que podemos tener liderazgo a nuestro cargo y aquellos que van a llegar para su preparación a un liderazgo, debemos de identificar a cada una de las personas que tenemos bajo nuestro liderazgo, las características que tiene, los dones que tiene, los sueños que tiene y los anhelos que tiene, porque muchas veces no podemos nosotros ser partícipes de la iniciativa de la transformación de Dios en la vida de las personas si nosotros queremos limitar el poder de Dios a nuestra percepción carnal. No es así. Si los líderes no pueden reconocer en las personas que están guiando los dones y talentos que Dios les dio para que sus iniciativas tomen fuerza en el reino de los cielos, nosotros estamos resultando ser religiosos, nosotros estamos resultando ser piedra de tropiezo, nosotros estamos pensando que porque son muy jóvenes o son de mayor edad o porque tienen alguna discapacidad o porque tienen problemas para relacionarse socialmente, por lo que nosotros percibimos, nosotros creemos que el poder de Dios no se va a mover en la vida de esas personas para hacer un boom y transformar la mesa o la silla en la que tú estás sentado. Nosotros estamos encerrando el poder de Dios en una lata, lo estamos poniendo en un vasito, sin comprender que esas personas a las que tú estás liderando pueden hacer que tu liderazgo sea aún más prominente. Alguien decía, cuando un ministerio se encuentra en riesgo porque la cabeza o el líder falló, si algún ministerio se encuentra en riesgo de seguir funcionando, y vamos a poner que por una disciplina ese líder está en ese momento inactivo y el ministerio sigue funcionando, es por una sola razón: el líder hizo un buen trabajo. El líder hizo un buen trabajo. Si todo se desmorona, no pudimos ser buenos líderes. Si todo se desmorona, no hubo nunca una iniciativa para impulsar a las personas que tú estabas liderando. No tuviste la iniciativa de ver en cada uno de ellos de qué manera el reino se iba a expandir. Quisiste todo para ti. Quiso todo el líder para sí mismo. Se quiso engrandecer y poner sus pies por sobre encima de los hombros de cada una de las personas que estaba liderando. Y no todo lo contrario. Y lo que Jesucristo nos vino a enseñar, el líder más prominente de todos los tiempos, fue la humildad. El lavarle los pies a las personas que él lideraba. Y les compartí en mi grupo hace unas semanas. Ser líder no significa tener muchos seguidores. Ser un buen líder significa formar líderes. Y dice la Escritura que Jesús mandó a los apóstoles y les dio autoridad sobre demonios, sobre serpientes, sobre toda cosa inmunda. Les dio su propia autoridad, esa autoridad que tú y yo compartimos hasta estos días. Él no hizo de los apóstoles solo sus seguidores, les dio toda la autoridad para ser líderes. Y se referían a ellos cuando venían a las ciudades como aquellas personas que trastornaban el mundo, que ponían todo de cabeza porque tenían la iniciativa verdadera, fincada en la autoridad de Jesucristo, de transformar el mundo. De sí, dejar polvo atrás, de sacar fuego o humo a donde iban, de que no les importara absolutamente nada de lo que pensaran las personas que no eran los líderes espirituales porque no tenían la autoridad de Jesucristo, sino ellos mismos. Y ellos mismos otorgaron ¿qué? De lo que tenían, el poder de Dios. No formaron seguidores, formaron más líderes. Jesús no formó 12 seguidores espectaculares, formó 12 líderes. Y así con todos los grandes personajes de la Biblia, Moisés, Elías, Eliseo, los apóstoles, Juan el Bautista, todos los grandes profetas formaban líderes. ¿Cuál era el consejo de cada uno de los profetas? A los reyes, para levantarlo conforme a la voluntad de Dios, para que hiciera lo correcto delante de Dios. No estaba queriendo Samuel ser el líder del pueblo de Israel, ¿o sí?
Él quería formar un líder verdadero con Saúl, que bueno, por su carnota y porque él mismo no tuvo la valentía de tomar la iniciativa de confrontarse a sí mismo, cayó. Y Samuel quería levantar ahora a David, pero levantarlo a él, hacerlo a él un gran líder, porque Samuel tenía la autoridad de Dios. Samuel pudo haber tenido muchos seguidores. David tuvo muchos seguidores. Aquí los pastores tienen muchos seguidores. El doctor Armando tiene muchos seguidores. Pero cada una de las cosas que sale de la boca de ellos, de parte de Dios, no es para mantenerte como seguidor, es para que tú te conviertas en un líder. Yo escuchaba evidentemente al pastor Armando en mis inicios, a otros grandes predicadores. Obviamente yo vi crecer a Josh, vi crecer al pastor Héctor, al pastor Jesse, y yo decía, wow, cómo predican. Y una vez dijo el pastor, ese espíritu que a mí me hace estar aquí arriba, que a mí me hace predicar de esa manera, es el mismo espíritu que vive ahora en ti. No soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Solamente tomé la iniciativa de hacer caso al consejo de liderazgo y decidí entregar mi vida, decidí seguir el llamado del Señor confrontándome a mí primero. Aquí está el pastor Yoshi y muchos líderes. Ustedes no podrían haber sido líderes ni pudiéramos haber sido líderes si primero no nos confrontamos a nosotros mismos. Y si sí, que hipócritas, porque así eran los fariseos. El liderazgo no es un liderazgo a medias. Las iniciativas no nada más surgen de una idea, te la paso y a ver quién la realiza. Las iniciativas tienen que estar representadas y tienen que estar impulsadas por acciones. A Dios no le gustan los liderazgos a medias, los tibios, los liderazgos que se avergüenzan, los liderazgos que son a gusto del consumidor. Les decía a un inicio, la proliferación de congregaciones es más por esa razón tan absurda que por en serio presentar el Evangelio de la gracia como es. Y el pastor Yoshi nos dijo la semana pasada, me parece, hay una gran frase de John MacArthur que decía, si la predicación del Evangelio ofende, deja que ofenda. La gente se ha pasado su vida entera ofendiendo a Dios. Las iniciativas que nosotros debemos impulsar en el reino de los cielos no pueden ser a medias tintas. Tienen que cobrar toda tu energía, toda tu mente, todo tu valor, toda tu consagración, toda tu santidad. Si no, no van a funcionar. No van a funcionar. No puede haber un respaldo de Dios si no hacemos lo que Él dice. El gran respaldo que tenía Saúl de parte de Dios se perdió simple y sencillamente porque no hacía lo que Él dijo. No hizo Saúl lo que dijo Dios ya. Si nosotros no hacemos lo que dice Dios, no podemos tener un liderazgo óptimo. No podemos tener medios líderes o medios líderes formados, o sea, lleno de huecos, apolillado como la madera vieja, que en el primer golpe se va a desquebrajar, se va a romper. No va a tener la fuerza de sostener a nada. A veces las personas que están bajo nuestro liderazgo, fíjense qué importante, solamente en muchas ocasiones están esperando que aquella persona que ha tomado una iniciativa para obedecer la voz de Dios en un liderazgo, actúe. Ya tenemos nosotros nuestra introspección. Ya nosotros tomamos la iniciativa de transformar nuestra propia vida. Ya nosotros hicimos lo conducente delante de Dios para ser ahora sí, en sus manos, un buen líder. Y nos encerramos. Y nos empieza a dar pena. Y nos empiezan a bloquear las oportunidades. Y no nos sentimos merecedores, ni nos sentimos capaces. Ya hicimos lo más importante, tomar la iniciativa y empezar a transformar nuestra vida, y ahora resulta que nosotros no tenemos el valor de decir, aquí estoy, Señor, úsame. Quiero ser tu líder,
Quiero llevar al pueblo de Dios a tu presencia, al arrepentimiento, como Juan el Bautista. Quiero llevar a tu pueblo a la consagración. Quiero llevar a tu pueblo a la santidad, a la predicación del Evangelio, a ser verdaderos guerreros, a ser verdaderos soldados. Quiero ser ese capitán y tú mi general. No hay valor. Y no nos ponemos a pensar más que nosotros mismos. Y las iniciativas no pueden ser egoístas, menos las de un líder. No puedes ser egoísta siendo líder. ¿Cómo vas a ser egoísta siendo así? Perdón, ¿cómo vas a ser líder siendo así? No se puede. Y si nosotros no tenemos la misericordia que tuvo Dios por todas las personas que pueden seguirte, que pueden seguirnos como líderes para llegar a ese camino que es Jesucristo, estamos omitiendo la voluntad de Dios, estamos pecando. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Escritura? Es pecado. Y ahora eres líder y te estás construyendo como un líder. Ahora tienes que voltear a ver a las personas que solamente están esperando quién los guíe. Y ya soy líder, ya. Tiene que haber una preocupación por el pueblo de Dios. ¿Estás equipado para ti? ¡Qué soberbio! Para ti, ¡qué egoísta! Cristo, con todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será, ¿fue para sí mismo? Nunca. Fue para ti, fue para mí, fue para los que ya llegaron a sus pies en el pasado, fue para los que van a llegar a sus pies en el futuro. Él todo lo hizo por ti y por mí. El gran líder no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no nos necesita a nosotros para seguir siendo Dios. Y sin embargo, todo lo hizo por aquellos que lo iban a seguir como líder. Y les dio todas las indicaciones: toma tu cruz, guárdate en santidad, obedece mis mandamientos, acércate a mí, yo te daré consuelo, yo te haré descansar, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida, confiesa mi nombre, cree en Dios, ve y no peques más. Nos dio tantas indicaciones, todas, para nuestro propio beneficio. Y qué padre, ya tomamos la iniciativa de ser líderes, ya aceptamos el llamado de Dios que nos hizo posiblemente a través de los pastores, ya aceptamos el llamado de Dios que nos hizo las grandes congregaciones, que nos hicieron los grandes grupos académicos bíblicos, ya, y nunca pensamos en la iglesia ni en las personas que van a llegar a los pies de Cristo y cómo guiarlos. Y es más fácil para nosotros, como los fariseos, extender nuestro dedo y decir en qué estás mal, en lugar de ser ese líder y decir como Pablo: tomen ejemplo de mí, así como yo tomé ejemplo del Señor Jesús. Y Pablo, no me digas que era de, ay, sí, tú eres el picudo, ¿no? Ah, mira, yo soy el bueno, tienes que comportarte como yo. No, él decía: soy imitador de Cristo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Yo no tengo nada que ofrecerte que te lleve a una vida de consagración, a una vida de santidad y de victoria en victoria en Jesús, si yo pusiera atención a mi carne, si yo no fuera un líder que Dios ha puesto. Un líder, jefes hay muchos, ¿estamos de acuerdo? Todos en nuestro trabajo, bueno, jefes en las escuelas, en todos lados hay jefes, ¿no? En todos lados hay alguien a quien tenemos que obedecer, a quien seguir indicaciones y eso. Sí, es una vida terrenal, es una vida mundana, es una vida normal, no pasa nada, nos sujetamos, tratamos de hacer las cosas como nos lo indican, luchamos por eso, para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para eso practicamos, para eso muchas cosas. Pero en la vida espiritual, todo jefe busca su beneficio, ¿no? En la vida espiritual no es así. Tú no te tienes que beneficiar de tu liderazgo. Tú estás para servir. Nosotros estamos para humillarnos delante de las personas que estamos sirviendo. Porque Cristo lo hizo. Y no tenemos que ser falsos. ¿Quién podrá engañar al Señor? ¿Qué hay en nuestro corazón que le sea oculto? En nuestros pensamientos. Y cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que las mismas Escrituras empiezan a sacar la podredumbre que nosotros tenemos en el ego, en la falta de humildad, en nuestro egocentrismo.
Y decimos, yo no puedo ser un buen líder si me estoy sirviendo de las personas. Yo tengo que ser el hombro de las personas. Y para ser el hombro de las personas en la vida espiritual cristiana, nosotros tenemos que soportar el peso de la aflicción y del pecado de quienes lo están padeciendo. ¿Tenemos ese amor que tuvo Jesucristo por los demás? ¿Vemos a las personas como Dios ve a las personas? Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero ¿por qué no tenemos los ojos de Cristo? ¿En serio creemos que tenemos las ventanas de los ojos completamente abiertas? Nuestro liderazgo tiene que ser empático, tiene que amar a las personas, como aquí nos han aconsejado, salir con las personas de nuestras mesas, tenerles cuidado, saber por las situaciones en las que están pasando. A veces algunas personas son más abiertas que otras, tampoco es a chaleco, ¿no? Tampoco es que traigas una vara y, a ver, cuéntame qué te pasó hoy. No es así. La confianza se gana. La confianza, apréndanse esto, jamás se pide. La confianza no se pide y tú no puedes otorgarla. ¿Puedes confiar en mí? Sí, eso es un error. Así es como actúa el mundo, no la vida espiritual cristiana. Y el amor del Señor está en el líder. Y toda iniciativa que nosotros podamos tener tiene que contemplar las personas a las que estamos liderando. No podemos ser egoístas. Un buen líder tiene 3 características. Bueno, muchas, ya las hemos visto, pero dentro de esta iniciativa, dentro de las iniciativas del Señor, un buen líder no tendría nada que esconder. Tú no puedes ser, ¿cómo se puede decir? Híjole, discreto en muchas áreas de tu vida que no quieres que nadie se entere. Tú no puedes permitirte una doble vida. Nosotros como líderes no podemos permitirnos tener algo oculto en nosotros, y que pueda estar estorbando verdaderamente nuestro liderazgo. A mí, ¿cómo me cala el versículo que dice que no hay cosa oculta que no haya de conocerla? No sé. Y qué miedo, de verdad, qué miedo. Casi terminó. Hay una frase de un libro que se llama Perfil de 3 monarcas que tampoco se me olvida y que va muy de acuerdo con ese versículo. Y para que entendamos que cada líder no puede tener nada que esconder, porque dice así: cuando Dios a estas personas que están en pecado, que están burlándose de la iglesia, burlándose de Dios, se les otorga una porción extra de poder, Dios se las otorga por una sola razón: para que cuando estén a la vista de todos, cuando ya todos estén viendo a ese líder, a ese falso líder, a ese falso ministro, a esta persona, en ese momento que la mirada de todos está puesta ahí, Dios va a hacer que se vea su verdadera condición de desnudez. ¡Auch! No podemos esconder nada, porque aparentemente Dios nos va a decir: ahí vamos, ahí lo llevo, yo con mis pecadotes y sigo mi liderazgo, nunca tomé la iniciativa de cambiar, y ahí voy, ¿sí? Dios te va a dar hasta el punto en que todo el mundo te vea, para que veas como todo el mundo se va a dar cuenta como Dios te descubre. Segundo, tampoco tiene nada que probar. 2 Corintios 6:3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Tú no tienes por qué estar exhibiendo qué tan santo, qué tan buen líder eres. No tienes que estar exhibiendo las iniciativas que tú tomaste como líder y ver cómo fructifican. Deja al Espíritu Santo de Dios y a Dios que recompense en público lo que en privado nosotros como líderes tenemos como iniciativa. Y con eso termino. Cuando tú tengas una iniciativa como líder, no tienes nada que temer. Nada. Porque es Dios el que va a respaldar esa iniciativa. Es Dios el que va a hacer que fructifique. Es Dios el que va a hacer que esa iniciativa lleve el fruto correspondiente de una manera espiritual. ¿Amén? Ojalá pudiéramos tratar mucho más este tema, pero el tiempo nos come, y ojalá que el Señor haya hablado a sus corazones. Les agradezco mucho su atención y gracias a Dios. Y pues, pastor, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Bruno, fue muy padre. Solamente quiero agregar algo. Iniciativa
quiero dar la definición, porque es muy interesante entender que Dios nos ha mandado a dar iniciativa. Iniciativa viene del latín inatius, que significa aquello que da principio a algo, ¿ok? Entonces yo también creo que Dios nos ha mandado a dar principio a nosotros como creyentes